El libro de los Proverbios tiene mucha enseñanza para nosotros. Si tú pudieras dedicar diariamente la lectura a la lectura, dedicarte a la lectura de los Proverbios, vas a encontrar una gran riqueza. El Proverbio 22, versículo 3 dice lo siguiente: el avisado ve el mal y se esconde. Alguien que ha sido advertido mira el mal y se esconde. Pero hay otros que son llamados simples. Y la siguiente parte del versículo dice: mas los simples, no es que no han sido avisados, pero son simples, no toman en cuenta las recomendaciones, las cosas que se han dicho para que nos guardemos. Mas los simples pasan y reciben el daño. Repito el versículo. Capítulo 22, Proverbios, versículo 3. El avisado ve el mal y se esconde, mas los simples pasan y reciben el daño. Usted no debe de ignorar, ni usted ni yo ignoramos los tiempos muy difíciles y complicados que vivimos. Y no solo por la pandemia que azota a todo el mundo, porque esto es lo que todos los días estamos comentando, la pandemia. Pero no, aparte de eso, hay muchas cosas que están trayendo mucho dolor y muchos problemas. Y la pandemia es solamente una más entre muchas, que como iglesia nosotros tenemos que saber cómo enfrentar. Y mi ánimo este día es que tú y yo aprendamos, en base a la palabra de Dios, cómo enfrentarnos a las cosas terribles y difíciles que estamos viviendo, que vamos a vivir. Como la frialdad de muchos que han dicho que tienen al Señor se va a ir haciendo más evidente. El amor de muchos se va a enfriar, dice la Escritura. Las falsas doctrinas, cómo están creciendo por todos lados. Los falsos maestros pervirtiendo la verdad y dirigiendo a los hombres a caminos errados. Es terrible lo que está pasando. Y eventualmente, pienso yo, eventualmente lo he dicho otras veces, la persecución que cada vez es más latente hacia la iglesia, hacia los que confesamos a Jesús. Mi ánimo hoy es que usted y yo tengamos la palabra de Dios para enfrentarnos a todas estas cosas, no solamente como un conocimiento, sino como una norma de vida y de conducta. Que Dios nos ayude a nosotros, que a través de la palabra podamos atender nosotros, oír su voz a través de ella y atender todas las cosas que Él nos dice, para que nosotros podamos responder sabiamente a los eventos que están pasando y a las cosas que vendrán. No podemos cerrar los ojos, no podemos ignorar los tiempos. Yo te animo a eso, repito, no podemos cerrar los ojos, no podemos ignorar los tiempos que vivimos. Tenemos que andar con sumo cuidado, con un gran cuidado, con mucha sabiduría, apegados a Dios y su palabra. La única manera de poder salir victoriosos en medio de todo lo que se viene sobre nosotros es pegados a Dios y obedientes a su palabra. Bienvenidos, hermanos, siempre es una alegría para mí, una emoción estar con ustedes. Sé que en el lugar donde usted está ahí atento, con su corazón abierto para permitir que la palabra de Dios haga lo que la palabra tiene que hacer hoy en su vida. Yo le pido, por favor, que mantenga esa actitud, no solamente de ser oidor, sino hacedor de la palabra, que mantenga esa actitud de aprender, pero para ponerlo no solamente como un conocimiento, sino como un estilo de vida, todos los días de su vida, en las circunstancias que usted pueda enfrentar. Que la palabra, repito, sea nuestra norma de vida, porque es Dios quien a través de ella nos está hablando y necesitamos escucharle a Él. Quiero proponer la lectura de la carta de Judas. Si usted abre su Biblia y busca, es una carta pequeña, pero que tiene gran enseñanza. Esta carta habla claramente, tiene una posición pero sumamente clara, que habla acerca de los que desertan la fe, de los que se desvían y se apartan del camino. Es una carta
que realmente nos debe de llamar a nosotros la atención, porque cosas que fueron escritas hace mucho tiempo son cosas que estamos viviendo y que vamos a vivir. Repito, es una carta que habla claramente, tiene una posición clara contra los que desertan la verdad de Jesucristo. Quiero referirme a Judas. ¿Quién es Judas? Judas es hermano de Santiago, el otro escritor que aparece una de sus cartas aquí en la Biblia. Y también son hermanos de José y Simón, quienes eran hijos de María y a la vez medio hermanos de Jesús. Este hombre, que es hermano de Jesús también, escribe esta carta. Pero no quiero hablar de Judas como alguien que conocía del Señor. Sí, sabía quién era Jesús, vivía en la casa de Jesús, Jesús vivía con ellos, pero tengo que decir esto: él y sus hermanos eran incrédulos, a pesar de que vivían en su misma casa, estaban juntos, ellos no creían en el Señor. Y quiero leer una referencia que me dice eso en el capítulo 7 de Juan, el Evangelio de Juan, versículo 3 al versículo 5. Y dice: y le dijeron sus hermanos, hablando de Jesús, le dijeron sus hermanos: sal de aquí y vete a Judea, para que también tus discípulos vean las obras que haces. Está hablando de los discípulos, ellos no se involucran, ellos no eran sus discípulos. Vete a Judea, para que también tus discípulos vean las obras que haces, porque ninguno que procura darse a conocer hace algo en secreto. Si estas cosas haces, manifiéstate al mundo. Versículo 5, porque ni aún sus hermanos creían en él. ¿Qué cosa? Judas, este escritor que posteriormente se convirtió a Cristo, y se piensa que después de la resurrección de Jesucristo, Judas ahí entendió y se convirtió en realidad en un verdadero creyente y un defensor ardiente de la fe. Algo pasó cuando él se dio cuenta de que Jesús, su hermano, realmente era lo que él había dicho, lo que se decía de él. Y al ver la resurrección de Jesús, él se convierte, su vida cambia y se vuelve realmente un estandarte, alguien que estaba peleando por la fe, por la salvación. El poder del evangelio destruyó la incredulidad de Judas y ahora reconoce a Jesús como Señor de su vida. Quiero leer del versículo 1 al versículo 2 para comenzar con esta lectura, esta carta tan importante, muy pequeña pero muy importante, y con mucha información, mucha enseñanza para que nosotros podamos aplicarla en nuestra vida. Judas, el hermano de Jesús, no se refiere a sí mismo como yo soy el hermano del maestro, sino dice: Judas, siervo de Jesucristo y hermano de Jacobo, a los llamados santificados en Dios Padre y guardados en Jesucristo, misericordia y paz y amor os sean multiplicado. Muestra esta carta, estaba dirigida a personas que habían conocido al Señor. Este Judas está hablando de la posición que él tiene ahora, escribiendo esta carta tan importante, como alguien que era siervo de Jesús, hermano de Jacobo, y la escribe a muchos, a los llamados, a los que han sido apartados, a los que han sido santificados en Dios Padre, a los que han sido guardados en Jesucristo. La seguridad que hay para los creyentes. Hermanos, nosotros hemos sido llamados, hemos sido santificados en Dios Padre y hemos sido guardados en Jesucristo, pero corremos un gran peligro también, de tanta cosa que se viene contra la fe, tanta cosa que viene contra los creyentes, contra la iglesia del Señor. Y aquí hay una carta, pero extremadamente puntual y clara y propicia para nosotros. ¿Por qué se escribe esta carta? Directa al punto, denunciar el error. Habla del juicio de las personas que se apartan de la fe que una vez profesaron. Llama a la santidad. Es una carta de advertencia
Es una carta que nos invita fervientemente a pelear, a atesorar la fe y a pelear por ella, cuidándola desde lo más profundo de nuestro corazón. ¿Por qué se escribe la carta? Entonces, seguramente el cristianismo estaba sufriendo la crueldad del imperio romano en aquel momento. La crueldad de hombres impíos que se deleitaban en estar atacando y fastidiando a la iglesia. Aparte de eso, se habían infiltrado a la iglesia de manera agresiva los apóstatas, los que se desvían de la fe, los que negaban la fe, los falsos maestros y los libertinos religiosos, porque habían muchos, y ellos se encargaban de sembrar semillas para hacer que la iglesia cayera en error doctrinal. Y eso, dígame usted si no está pasando ahora también. Uno tiene que abrir los ojos, no podemos estar con los ojos cerrados, tenemos que estar advertidos de los peligros que vivimos y apercibirnos en el Señor, cómo enfrentarlos nosotros. Y está pasando aquí en esta historia justamente eso. Los falsos maestros creciendo, las falsas doctrinas creciendo, y las personas que habían decidido o que querían buscar un cambio en sus vidas, corriendo el riesgo de ser apartados de la fe. ¿Qué pasaba con esta gente? Ellos repudiaban el señorío de Cristo. Ellos no creían en el señorío de Cristo. Eran liberales que no guardaban los deberes. Es como que ellos decían creer, pero no tenían ninguna responsabilidad de la ética cristiana, de vivir de una manera diferente a los demás. No guardaban los deberes, ignoraban la ética cristiana y los valores de la sana doctrina. Eso me preocupa a mí muchísimo, porque hoy en la iglesia también podemos ver, hay mucha gente como infiltrada que está ahí, pero no quieren como guardar deberes, ética de vida, conducta de vida cristiana, sino solamente quieren la aceptación de todos los demás y vivir una vida como cualquier otro. Y esto cada vez se hace más y más y más popular, y otros lo ven y creen que esa es una manera correcta de vivir y también son desviados de la fe. Estaban trastocando el evangelio y en consecuencia la salvación, tan importante, lo que necesitaba el hombre. La apostasía tiene que ver con eso. Dirigir a la gente a abandonar la fe en Dios, abandonar la fe que han tenido en la palabra que ha sido sembrada en su corazón. Es contrario a estar convertido. La apostasía es lo contrario a eso. Es una rebeldía a la sana doctrina, a la sana palabra, a la verdad de Dios. Es una oposición, es una rebeldía a todo lo que Dios dice. Y yo te digo esto porque debes de advertirlo tú también, porque delante de ti te vas a dar cuenta cómo esto es más grande cada vez. Gente que llega a un lugar, a una iglesia, aparentemente con apariencia de piedad, pero su corazón lejos de Dios y sin deseo de cambiar. La apostasía toca fuertemente las puertas de la iglesia. En aquel tiempo así pasaba, y hoy también así pasa, así está pasando. La apostasía está tocando fuertemente las puertas de la iglesia para entrar y para desviar. Entonces Judas está advirtiendo de las cosas terribles que se aproximaban a la iglesia, y vale la pena tan contemporánea es esta palabra para nosotros, tan de este mismo momento es para nosotros. En el versículo 3, como todo eso estaba pasando, repito otra vez, Judas estaba escribiendo a los llamados, a los santificados en Dios Padre, a los guardados en Jesucristo, y les decía: misericordia, paz y amor os sean multiplicados. Y por ese amor que él tenía con ellos, él sigue escribiendo y dice: amados, muy amados. Y yo no puedo dejar de pensar en eso. El amor con que esta carta se escribió nos alcanza a nosotros también. Este hombre tenía una preocupación genuina de las cosas que estaban pasando y dice: amados,
por la gran solicitud que tenía de escribiros acerca de nuestra común salvación, me ha sido necesario escribiros. Yo siento la urgencia, él está diciendo, siento la urgencia de escribiros, exhortándoos, llamando la atención de ustedes, que contendáis ardientemente por la fe que ha sido una vez dada a los santos. Estoy escribiendo porque estoy preocupado de las cosas que veo y las cosas que van a venir, para decirles: anímense y peleen ardientemente por la fe. Y comienza a escribir. ¿Por qué está diciendo esto? Y vamos a leerlo del versículo 4 en adelante. De repente nos detenemos un poco ahí, pero el llamado de esta carta, de esta epístola, es a pelear por la fe. La fe que hemos recibido por la palabra, la fe que tenemos en Jesús, la fe, la convicción que tenemos por la verdad de Dios, pelear por eso. Porque mucha gente hoy la está descuidando. Versículo 4 en adelante lo vamos a estar leyendo y dice: porque algunos hombres han entrado encubiertamente. Para mí esto es serio porque lo puedo ver hoy. En aquel momento era serio. Hoy se hace tan puntual esta verdad porque hoy se ve igual. Judas está diciendo: no cierren sus ojos, mírenlo, dense cuenta, peleen por la fe, hagan guerra contra el error, conozcan la sana doctrina, disciernan la verdad del error, disciernan y tengan una disposición pero genuina para confrontar y corregir todo lo que se desvía de la verdad. Esa es nuestra tarea. Ese es el cuidado que tenemos con nosotros. Usted sabe, nosotros somos bombardeados con muchas cosas que tratan de apartarnos, de desviarnos de la verdad. ¿Y cuánto necesitamos hoy poner atención a esta pequeña pero tan importante y significativa carta? Porque algunos hombres, versículo 4, han entrado encubiertamente, los que desde antes habían sido destinados para esta condenación. Y comienza a describirlos. Mucha gente ha entrado encubiertamente. Hombres han entrado encubiertamente. Obviamente el enemigo se va a disfrazar como ángel de luz. Y la idea es llegar a un lugar para ver cómo puede desviar a otros. El enemigo va a usar personas que tienen un corazón perverso y malo. Van a llegar a un lugar donde hay otra gente que quiere sinceramente seguir al Señor y que están sinceramente siguiendo al Señor, y ellos van a tratar de desviarlos. Se meten encubiertamente con apariencia de piedad, pero niegan la eficacia de ella y viven una vida oscura y lejos de un testimonio que debe de tener un verdadero creyente. Entonces usted y yo tenemos que abrir nuestros ojos y no permitirlo, ni para nosotros ni para otros. Denunciarlo, enfrentarlo, corregirlo. Y dice aquí: hombres impíos. Estoy leyendo el versículo 4. Hombres han entrado encubiertamente. Hombres impíos que convierten en libertinaje la gracia de nuestro Dios y niegan a Dios, el único soberano, y a nuestro Señor Jesucristo. Mire qué dice: que hay hombres encubiertos, perversos, infiltrados, que se meten de una manera sutil para desviar a otros. ¿Y cómo eran ellos? Impíos, sin Dios, corruptos, aprovechados, inmorales, libertinos. Un estilo de vida desvergonzado, irreverentes a la gracia de Dios, entregados a abierta inmoralidad. Se nota lo inmoral que son. Niegan, quizás dicen cosas de Dios, pero niegan a Dios y su señorío. ¿Cómo niegan el señorío de Dios? Viviendo ellos de cualquier manera. Y esto se vuelve tan popular que eso afecta a otros. Otros miran personas que van a una iglesia, cantan, levantan una mano, pero su corazón está lejos del Señor y se desvían en sus propios caminos. Y otros ven y piensan que está bien. ¿Ve cómo es el trabajo del enemigo? Meterse de una manera encubierta
solapada para desviar a otros. Niegan a Dios y niegan el señorío de Cristo. O sea, no reconocen a Cristo como Señor. El Señor soberano que Él es, ellos no lo reconocen así. Ni tampoco dan honra a Jesucristo. ¿Cómo? ¿Por qué digo eso? Por la conducta perversa que ellos tienen. O sea, ellos deciden de qué manera van a pretender honrar a Dios, pero viven una vida con una conducta perversa y desviada. Pongamos atención a esta pequeña carta. Yo le animo, usted va a oír unos minutos, una reflexión. No, yo le invito para que usted después de esta reflexión lea, vuelva a leer, busque información y aplique todo esto que el Señor quiere que apliquemos a nuestras vidas y a nuestros propios corazones. Mas quiero recordaros, dice el siguiente pasaje, y son como diferentes hechos apóstatas que sucedieron en el Antiguo Testamento. Y por supuesto, cuando la apostasía viene, también hay consecuencias de eso. Y aquí hay diferentes eventos de apostasía, de gente que se desvió de la fe y tuvieron las consecuencias de eso. Claro, esto es serio, esto es grave. Nosotros somos atentados por insinuaciones, por trampas del enemigo, a que desviemos la fe que hemos encontrado en Jesús. Y por eso debemos de ser muy serios, muy radicales y no permitir que nada desvíe ni nuestros pensamientos ni nuestro corazón. Y para lograrlo necesitamos que la palabra sea lo que gobierne todo en nuestra vida, nuestras acciones, nuestras decisiones, nuestros pensamientos, nuestras actitudes, nuestros sentimientos, todo. No estoy hablando de tener la palabra solamente como algo bonito que fue escrito, sino la norma de conducta que tenemos que tener como creyentes, porque no ignoro que hombres impíos están muy cerca, que convierten en libertinaje la gracia de nuestro Dios, niegan a Dios, el único soberano, y niegan a Jesucristo como Señor. El versículo 5 dice: mas quiero recordaros, ya que una vez lo habéis sabido. Está diciendo, ustedes ya lo saben, pero se los quiero recordar. No lo ignoren, no lo olviden. Ustedes ya lo escucharon, una vez ya lo supieron, pero se los quiero recordar que el Señor, habiendo salvado al pueblo, sacándolo de Egipto. ¿Quién no conoce la historia de Israel siendo liberado de la esclavitud de Egipto por muchos años? En tribulación, en angustia, en desesperación, esclavos de Egipto. Y como Dios usó a Moisés para sacar a este pueblo de la esclavitud. Y Él está diciendo: quiero recordaros, ya que una vez lo habéis sabido, que el Señor, habiendo salvado al pueblo, sacándolo de Egipto, también destruyó a los que no creyeron. Fueron 40 años de castigo a un montón de gente apóstata que creyeron, vieron el mar abrirse, vieron la columna de fuego, vieron una nube que les protegía, vieron codornices, vieron maná del cielo, vieron unas cosas que nunca nadie había visto, unos milagros portentosos de Dios, y de repente parecía que ellos estaban adorando a Dios y comenzaron otra vez a murmurar. Comenzaron no solamente a murmurar, sino hasta hacerse ídolos de fundición para adorar a otros dioses. Se inclinaron a la idolatría. La liberación del pueblo de Dios, en vez de crecer ellos en fe, se volvieron a la incredulidad, a la idolatría, y por eso también recibieron su justo merecido. Porque el pecado trae muerte. El pecado no trae vida. Considéralo tú. Nunca el pecado trae vida, nunca. Y tan fácil es reconocer nuestra vergüenza, venir al Señor y no pecar más. Decirle: Señor, perdona. Él es fiel y justo para perdonar cuando Él ve un corazón arrepentido. Aquí está Israel. Israel fue liberado de la esclavitud. Estaba creciendo en fe. En el camino, en el desierto, comenzaron a murmurar, y era una tras otra. Y claro, se desviaron de la fe.
y vino castigo sobre ellos. El versículo 6 habla de ángeles. Y a los ángeles que no guardaron su dignidad, sino que abandonaron su propia morada, los ha guardado bajo oscuridad en prisiones eternas para el juicio del gran día. Sí, una rebelión de ángeles y estos ángeles se pervirtieron, hicieron cosas pero nefastas, feas, terribles. Sí, ellos están en prisiones de oscuridad. Está reservada las prisiones de oscuridad para el día del gran juicio. Los ángeles no guardaron dignidad. Demonios, Satanás, se sabe cómo Satanás se rebeló. Sí, serán echados en el lago de fuego. Versículo 7, hablando de hechos apóstatas en el Antiguo Testamento, como Sodoma y Gomorra. Versículo 7, y las ciudades vecinas, Sodoma y Gomorra. ¿Acaso no se parece hoy lo que el mundo está viviendo como lo que vivía Sodoma y Gomorra en aquel momento? Claro que sí. Por eso los juicios de Dios están tan cerca. Como Sodoma y Gomorra y las ciudades vecinas, las cuales de la misma manera que aquellos, habiendo fornicado e ido en pos de vicios contra naturaleza. No tengo que explicar eso, usted lo sabe de qué está hablando la Escritura. Sodoma y Gomorra, ellos ya habían escuchado el mensaje antes. Habían sabido de cómo Dios hizo una gran obra con Noé. Cómo se predicó en aquel tiempo. Ellos sabían, conocían parte de la historia, pero ellos rechazaron el mensaje. Ellos rechazaron el mensaje y el juicio de Dios, que ya se había dicho, que ya se había predicado en los tiempos de Noé. ¿Y qué pasó con Sodoma y Gomorra? En vez de crecer en el temor de Dios, más bien crecieron en la inmoralidad, en la vergüenza, en el pecado, en la depravación. Pecados sexuales contra naturaleza, hombres con hombres, mujeres con mujeres, hombres haciendo cosas aberrantes sexualmente. Dígame usted, ¿acaso no nos parecemos ahora nosotros? ¿O nuestra sociedad no se parece ahora a todo eso que estaba viviendo ese tiempo en la ciudad de Sodoma y Gomorra y algunas otras ciudades vecinas? Dice ahí, como Sodoma y Gomorra y las ciudades vecinas, las cuales de la misma manera que aquellos, habiendo fornicado e ido en pos de vicios contra naturaleza, fueron vicios contra naturaleza, fueron puestas, por ejemplo, sufriendo el castigo del fuego eterno. Claro, todo lo que es apóstata va a tener una consecuencia. Todo lo que se aparta de la fe va a sufrir un castigo eterno. Todo lo que abandona la verdad de Dios va a sufrir la repercusión, las consecuencias de abandonar la fe. Lo único que tenemos como esperanza es Jesús, la fe en Él, vivir para Él, caminar con Él, dejarnos guiar por Él. Hoy muchos de estos pecados que trajeron una condenación eterna para esta gente ahora son vistos como normales. Y mucha gente abriéndose a ese tipo de normalidad cuando la Biblia habla que son cosas contra naturaleza y que por eso fueron puestos como ejemplo sufriendo el castigo del fuego eterno. Claro, tengo que recordar, Dios no quiere que nadie perezca, pero lo que Él busca es que todos procedamos al arrepentimiento. No hay otra manera. No se puede salvar uno manejando su vida en sus propios caminos. No. Necesitamos proceder al arrepentimiento y reconocer que Jesús es el único Señor, es el único camino, es el que nos da vida y es la salvación para nosotros. No hay otra forma. Versículo 8 dice, hablando de aquellos hombres que se meten encubiertamente, dice, no obstante, de la misma manera, también estos soñadores mancillan la carne, rechazan la autoridad. Está hablando de características de aquellos que se meten encubiertamente. Por eso no podemos tener los ojos cerrados. Abramos nuestros ojos. Aprendamos a decir, Espíritu Santo, ayúdame a discernir situaciones, ocasiones, cosas, momentos. Ayúdame a discernir qué es lo que hay en medio de todo esto. No permitas que mi entendimiento esté cerrado, ni mis ojos tampoco. Ayúdame a entender los tiempos.
Aquí habla de personas, de aquellos que entraban encubiertamente, que los determinan como impíos, los determinan como libertinos, los determinan como personas que niegan el señorío de Cristo y no creen en Dios ni nada. También de esto dice que son soñadores, gente que anda con su mente inflada en un montón de cosas, confundidos, trastornados, insensibles a la verdad de la palabra de Dios, pervertidos. Ahí habla de gente que son soñadores, mancían la carne, rechazan la autoridad y blasfeman de las potestades superiores. Yo quiero leer un poco sobre eso y me voy a correr hasta el versículo 10. Pero cuando el arcángel Miguel contendía con el diablo, disputando con él por el cuerpo de Moisés, no se atrevió a proferir juicio de maldición contra él, sino que dijo: el Señor te reprenda. Estos hombres que entran encubiertamente, que son impíos, dice, pero estos, versículo 10, estos blasfeman de cuantas cosas no conocen, y en las que por naturaleza conocen, se corrompen como animales irracionales. Ay de ellos. Me detengo ahí un poco. Características de gente que se mete, que son falsos maestros, confundidos, trastornados, insensibles a la verdad de la palabra, pervertidos, sordos, ciegos a toda la verdad de Dios, caracterizados por un estilo de vida inmoral y desenfrenado, con mucha hipocresía en su vida y en su conducta. Usted puede ver quién camina de esa manera. No le estoy diciendo vaya a señalar a todo el mundo, pero usted sabe quién es quién sinceramente quiere caminar con el Señor y quien realmente simplemente están encubiertamente viendo a ver cómo desvían a otros de la fe. Farsantes, muchos de ellos farsantes que rechazan toda autoridad civil o espiritual y rechazan las escrituras y rechazan a Jesús como el Señor. Blasfemos. Esas son las características que hablan de esta gente. Arrogantes, ellos arrogantes intelectuales, piensan que ellos saben más que los demás. Y creen, porque como están cegados por Satanás, creen que son mejores que los demás. Arrogantes e ignorantes, espiritualmente hablando, corruptos, degenerados. Hay gente que hoy está dando licencia a un montón de cosas y llamando cosas que son pervertidas como normales, como aceptables. Pero en esta carta, Judas está advirtiendo y está diciendo que tengamos cuidado. Y cuando define a estos hombres con estas características como son, nos ayuda a nosotros también, no a levantar un dedo y a señalar y a juzgar, a cuidarnos, a ver, a discernir entre lo bueno y lo malo, a conocer quién es quién. El versículo, porque es nuestra vida la que está en riesgo, es la vida de los hermanos, es la vida de la iglesia, es la vida de los creyentes, es la vida de aquellas personas que cargados de sus muchos pecados están buscando una salida, llegan a un lugar donde pueden ser atendidos y de repente encuentra gente encubierta que lejos de cambiar están más bien trayendo engaño al corazón de estos creyentes que quieren cambiar su vida y los apartan de la verdad. Hay que pelear por eso, hay que pelear contra eso, hay que contender ardientemente por la fe. Estamos hablando de nuestra salvación, hay que pelear por lo que Dios nos ha dado. Versículo 11 dice: ay de ellos, de esta gente, porque han seguido el camino de Caín. ¿Quién es Caín? Caín es alguien que no entendió realmente la ofrenda que agradaba al Señor, y Dios vio la ofrenda de Abel con gusto, pero la de Caín no. Y Caín, en vez de arrepentirse de que él no presentó a Dios la ofrenda que Dios merece, más bien se ensañó sobre su hermano Abel y lo mató. Hay gente que es bien entregada al Señor y quiere ofrecer una mejor ofrenda, pero hay otros que hacen cosas pero no son aceptadas sus ofrendas delante de Dios. Y sienten el celo de aquellos a quienes Dios bendice. Y en vez de cambiar, en lugar de cambiar su corazón, lo que hacen es ensañarse y murmurar y maltratar a los que quieren vivir una vida entregada al Señor.
apóstatas. Y dice el mismo versículo: y se lanzaron por lucro en el error de Balaam. ¿Quién es Balaam? Un profeta falso que andaba ahí, que a cambio de recompensa económica de Balac, el rey de Moab, concibió un plan para atraer y hacer caer al pueblo de Dios, a Israel, en idolatría. ¿Cómo? A través de mujeres que los desviaron su corazón, mujeres que les hicieron ser inmorales. Este hombre fue contratado y él quería ser pagado también, pero él no podía hablar nada de parte suya, porque Dios siempre le decía, cuando el rey le decía que maldijera a Israel, Dios le daba palabra para bendecir a Israel, y eso pasó muchas veces. Pero con mucha astucia dijo al rey de Balac, ayudó al rey de Balac a buscar una manera, y la manera fue esta: meter mujeres en el pueblo de Dios, mujeres de otros pueblos, para que éstas desviaran el corazón del pueblo de Dios. Y lo lograron, y se volvieron a la idolatría, se volvieron a la inmoralidad. Y eso, como se apartaron de la fe y apostataron, también trajo un juicio de Dios sobre ese pueblo. Y habla también en el mismo versículo: y perecieron en la contradicción de Coré. ¿Quién es Coré? Pero Coré es un hombre que se levantó en medio del pueblo de Dios en el desierto, junto con 250 líderes judíos rebeldes. Se levantaron contra Moisés y contra Aarón, queriendo imponer su voluntad propia y no la de Dios para el pueblo. No voy a hablar mucho de eso. Usted busque la referencia en la Biblia. La tierra se abrió y se los tragó a ellos. Todos estos casos acarrearon el juicio de Dios por su maldad. Claro, apostatar de la fe es terrible. Apostatar de la fe es caer en manos del enemigo y abrir un espacio para que el juicio de Dios venga sobre nosotros. Tenemos que cuidarnos. Esto es serio. Usted lo ve, véalo en las noticias, aunque no recomiendo mucho tantas noticias que hay hoy, pero vea usted. Hasta en los programas familiares usted va a encontrar cosas que son vergonzosas, pero cada vez están inyectándonos a nosotros para que lo miremos como normal. Versículo 12 en adelante: estos son manchas en vuestros ágapes, que comiendo impúdicamente con vosotros se apacientan a sí mismos. Habla de falsos maestros que tienen características y cuidados que tenemos que tener hacia ellos, cuidar nuestra vida. Las reuniones que pudieran tener se volvían cosas feas. Los momentos que tenían para compartir se volvían momentos donde se rechazaban y quizás había preferencia unos con otros. En vez de hacer una comunión bonita, había distinción de personas y maltrato hacia otros. Se apacentaban a sí mismos, dice la Escritura. Estos que han entrado encubiertamente se apacientan a sí mismos. Y dice ahí: nubes sin agua. Qué interesante. Nubes vacías. Hay quienes aparecen o aparentan una cosa, pero su vida está vacía. Tenemos que cuidarnos de eso. Pareciera una nube que trae una gran tormenta y una cantidad de agua, pero no, solo es la apariencia. Lo que traen es sequedad y muerte. ¿Cómo no estar atentos nosotros a eso? No podemos estar ignorantes de estas cosas que están pasando y que van a pasar. Hay gente que impía, que son nubes sin aguas, llevadas de aquí allá por los vientos. No están en ningún lugar, están acá, están allá, están por todos lados. No tienen pertenencia a nada. Árboles otoñales. El otoño tiene tantos colores lindos y apariencia muy bonita. Así es, a estos hombres que se meten encubiertamente parecen árboles hermosos, otoñales, con colores, sin fruto. Una cosa para advertir quién es quién: vea el fruto. Por su fruto los conoceréis. Ponga atención a eso. No estoy mandando a nadie a señalar a nadie, pero estoy diciéndoles, estoy animándoles: abramos nuestros ojos
Y no estemos con los ojos cerrados de la situación seria que vivimos como iglesia nosotros. Árboles otoñales, personas de apariencia nada más, pero no tienen fruto, 2 veces muertos y desarraigados. Fieras ondas del mar que espuman su propia vergüenza. Se nota el testimonio de su vida, se nota que lo que espuman es su propia vergüenza. Yo no puedo aplaudir eso, no puedo llamarlo bueno, cuando lo que es vergüenza. Estrellas errantes, para las cuales está reservada eternamente la oscuridad de las tinieblas. Hablamos de características bien fuertes. Estamos hablando de árboles sin fruto. Según ellos tienen un gran banquete que ofrecer, y no, al contrario, solo producen hambre y desnutrición, son estériles, no dan vida. Prometen ministerios poderosos. Mire, si usted hace eso, usted va a alcanzar esto. Y después quedan expuestos como promotores de caos y obreros vergonzosos del mal, y con vergüenzas en sus vidas que no hayan cómo justificarlas. Y todavía, en lugar de arrepentirse, quieren justificar sus vergüenzas hablando como que Dios tiene planes y que Dios aplaude sus vergüenzas. Prometen dirección espiritual, pero solo es algo fugaz, como las estrellas que leíamos aquí. Una estrella fugaz es breve. Así son, prometen dirección espiritual, pero son como algo fugaz, breve e inservible. Murmuradores, querellosos, gente que busca faltas y pleitos. Le encanta buscar faltas y pleitos. Andan según sus propios deseos. Realmente no se han convertido al Señor. Alguien que se encuentra con Jesús, su vida cambia. Yo sé que es un proceso que vamos creciendo, pero es evidente que hay un cambio en la vida de una persona que se encontró con Jesús. Recuerdo algo particular el día que yo conocí a Cristo. Terminó la reunión, aceptamos en nuestro corazón a Jesús como el Señor. Nos fuimos en la calle. Mi mejor amigo, que también había hecho una decisión por Jesús, sacó sus cigarrillos y me dijo: fumemos. Y yo le dije: no. Yo agarré los cigarrillos, los estrujé, los tiré, los pateé y dije: la decisión que he tomado hoy, el Señor me ha encontrado. Esta decisión no la voy a cambiar por nada del mundo. Y aunque sea arrastras, pero yo voy a seguir hasta el final. Y yo me había dado cuenta que el Maestro me había encontrado, me había perdonado, y que mi vida había comenzado a dar un cambio. Hay mucha gente que no es realmente convertida, no quieren cambiar. Hablan cosas infladas, arrogantes, pomposos, sin vida ni valor espiritual, aduladores, gente que quiere decir a otros lo que otros quieren oír para su propio beneficio, en lugar de hablar la verdad de Dios. Nosotros debemos de hablar no lo que la gente quiere oír, sino lo que necesitan oír de parte de Dios. Toma el riesgo de hacer eso. Es la vida de las personas que está en juego. Toma el riesgo de decir la verdad en amor, no en insulto, no en arrogancia, considerándote a ti mismo también. Porque también tenemos que luchar, guardarnos, cuidarnos. Había muchos burladores, muchos que se burlaban de los planes de Dios para el futuro y alardeaban de saber la verdad, negando el juicio de Dios que vendrá. No, si no va a pasar nada, no, podemos vivir una vida tranquila. De hecho, la ética de vida cristiana en ellos no era evidente. Vivían una vida vacía, causaban divisiones. En lugar de unir, fracturaban la comunión entre hermanos. Y en vez de unir en la iglesia, no, más bien dañaban las relaciones, que llevan una cosa a otra, empiezan a murmurar, a fracturar la unidad. Sensuales, no tienen al Espíritu. Ahí se habla que de ellos se había profetizado. Lo voy a seguir la lectura. Versículo 14: de estos también profetizó Enoc, séptimo desde Adán, diciendo: he aquí vino el Señor con sus santas decenas de millares para hacer juicio contra todos y dejar convictos a todos los impíos de todas sus obras impías que han hecho impíamente, y de todas las cosas duras que los pecadores impíos han hablado contra él. Estos son murmuradores, querellosos, que andan según sus propios deseos, cuya boca habla cosas infladas, adulando a las personas para sacar provecho. Imagínense gente que adula a otros solo para ganar un provecho personal. ¿Cómo van a corregir a otros?
Son falsos, y estas cosas son las cosas que el escritor de Judas nos advierte a nosotros. Versículo 17. Pero vosotros, al principio estaba escribiéndonos a nosotros que hemos sido llamados, santificados y guardados en Jesucristo. Pero vosotros, dice, refiriéndose a estas personas, amados, tened memoria de las palabras que antes fueron dichas por los apóstoles de nuestro Señor Jesucristo. Una de las cosas más graves hoy es que la gente está olvidando lo que Dios dijo desde hace mucho tiempo. Y no quieren vivir en base a lo que Dios ya ha dicho, sino que ahora hay que acomodarlo, como que si nuestra sociedad sabe más que Dios, como que si nuestras leyes humanas saben más que Dios. No. Por eso la carta tiene una urgencia, y yo lo quiero decir así, de esa manera, como una urgencia. Vosotros, amados, tened memoria, recuerden ustedes las palabras que antes fueron dichas por los apóstoles de nuestro Señor Jesucristo. No olvidemos eso nunca, jamás. Los que os decían: en el postrer tiempo habrá burladores. Desde antes Él está diciendo: amados, tengan memoria de esto. Versículo 18: los que decían: en el postrer tiempo habrá burladores. No se olviden que ya fue dicho que andarán según sus malvados deseos. Estos son los que causan divisiones, los sensuales, que no tienen al Espíritu. Y nos dice aquí al final cómo debemos de hacer nosotros. Queridos, no olvidemos lo que ya nos han dicho. En nuestra vida la que está en riesgo son nuestros hijos, es la gente que más amamos. No olvidemos las amonestaciones que Dios nos da en su palabra. Por eso le invito a que se meta usted en la lectura de la palabra, no solamente para tener un conocimiento que es importante, pero para hacer que ese conocimiento se vuelva una práctica de vida. El versículo 20, ya hablando de qué hacer nosotros para enfrentar este tiempo de apostasía. Pero vosotros, amados, edificando sobre vuestra santísima fe, orando en el Espíritu Santo. Ya no es la oración donde yo vengo y empiezo a pedir un montón, sino orando de acuerdo a la voluntad de Dios. Es la oración que agrada a Dios. Voy a orar conforme a su voluntad, a su propósito. Vosotros, amados, edificándoos sobre vuestra santísima fe, edificándoos. La fe que hemos conocido, que es tan importante, que se determina aquí como santísima fe, que nosotros sigamos edificando. Sobre esa santísima fe, sigamos edificando. Y la manera de edificar es poniendo en práctica la palabra que Dios ya nos ha dicho desde mucho tiempo atrás. Orando en el Espíritu Santo, en la dirección del Espíritu Santo, orando en la voluntad de Dios, no en el capricho de lo que uno piensa. Él es soberano, yo debo de orar pensando en la soberanía de Él, queriendo honrar lo que es su voluntad, nada más. No mis deseos, que se hagan los deseos de Él. Conservaos, versículo 21, en el amor de Dios, esperando la misericordia de nuestro Señor Jesucristo para vida eterna. Hay que crecer, hay que madurar, hay que edificarnos en la fe, hay que orar. A algunos que dudan, dice ahí, convencedlos. Como cuerpo de Cristo debemos de estar unidos, conservar el amor de Dios entre nosotros, esperar en Dios, amar su venida, saber que Él viene a recoger la iglesia, anhelar su retorno, porque Él va a recoger la iglesia. Y la iglesia no necesariamente es todo el mundo que va a un lugar, a un templo. Dios conoce quién es su iglesia, quién de verdad le ama a Él y le sigue y le honra. Él sabe. Asegurémonos nosotros que somos uno de ellos, viviendo en el temor de Dios. A los que dudan, convéncenlos. A otros,
salvad. Esa es nuestra tarea, arrebatándolos del fuego. Hermanos queridos, lo que viene es terrible. Nosotros fuimos puestos como atalayas para anunciar la verdad de Dios, no para que la verdad que ha sido implantada en nuestros corazones se desvíe, permitamos que sea desviada por otra cosa, o caer en error después de haber conocido la verdad. No, al contrario, por aquella verdad que conocemos, nosotros anunciarla a los que dudan, porque hay mucha gente que duda, no saben si pueden o deben de tomar decisiones, convencerlos a ellos. A los que no saben nada y andan perdidos, salvarlos, arrebatándolos del fuego y de otros tener misericordia con temor. Hay gente que es terrible, y usted sabrá, teniendo misericordia con temor. El temor de Dios, apartarse del mal. Y dice, de tal manera, aborreciendo aún la ropa contaminada por su carne. Tener compasión por los perdidos, salvar a otros, pero vivir en el temor de Dios, apartado del mal. Y esto es algo muy serio. No te des licencia. Lo que es vergonzoso, no le puedes poner otro calificativo. Lo que es vergonzoso delante de Dios, eso es así. Y la única manera de ayudarnos es con arrepentimiento. Vivir en el temor de Dios, apartado del mal, seriamente. No coquetear con lo malo, no darnos licencia. Aborreciendo aún la ropa contaminada por su carne, de aquellos de quienes hemos de tener misericordia, con temor. Glorifiquemos a Dios. Versículo 24, 25, para terminar esta lectura, dice: y aquel que es poderoso para guardaros sin caída. Sí, Dios es poderoso para guardarnos sin caída. Cada vez que nosotros podamos depender de Él y confiar en Él, Él nos va a guardar sin caída. Uno cae porque uno decide caer, no porque Dios no sea poderoso para guardarnos. Uno es desobediente, no porque lo que viene encima de nosotros es más grande que nuestra fuerza. No, uno cae porque uno no puede decir no a la tentación. Uno cae en situaciones de pecado porque simplemente le dice sí. Pero aquí no olvidemos, aquel que es poderoso para guardaros sin caída. Él es poderoso. Cuando viene una tentación, una situación sobre mi vida, lo que debo de recordar yo, quién está conmigo, de quién soy, a quién pertenezco, porque Él es poderoso para guardarme sin caída y presentaros sin mancha delante de su gloria con gran alegría al único y sabio Dios, nuestro Salvador. Sea gloria y majestad, imperio y potencia, ahora y por todos los siglos. Amén. ¿Cómo termina esta carta? Qué hermoso. Termina con una invitación a nosotros, con un reconocimiento de quién es Él, sabio Dios, nuestro Salvador, a quien sea la gloria, la majestad, el imperio, la potencia, hoy, mañana, por todos los siglos. Esa debe de ser nuestra conducta de vida. Honrar a Dios en todo tiempo como lo que Él es. Quiero concluir. Es difícil terminar esta lección, esta enseñanza, esta reflexión. Tú, por favor, atesora, date un tiempo para atesorar y dejar que el Espíritu Santo pueda hablarte aún más a tu propia vida. Porque hay cosas de la conducta de estos hombres encubiertos que a veces se ven personas que no se percatan que están haciendo cosas que son vergonzosas y de las cuales deben de arrepentirse. Pelea por tu fe. Defiende lo más hermoso que tienes. Pelea, pero no de cualquier manera, ardientemente, por la fe. Versículo 3. Amados, por la gran solicitud que tenía de escribiros acerca de nuestra común salvación,
me ha sido necesario escribiros exhortándoos, aconsejándoos, diciéndoles, instándoles que contendáis ardientemente por la fe que ha sido una vez dada a los santos. Tenemos un camino que recorrer, tenemos una batalla que pelear. Lo lindo es que no estamos solos, pero necesitamos estar en el lugar correcto, con el ejército correcto, con la persona correcta, Jesús, el Salvador de nuestras almas. Queridos, reciban ustedes donde estén un gran abrazo. Bendigo sus vidas. Yo sé que la obra que Dios comenzó en usted la va a terminar, la va a perfeccionar. Guarde su corazón y pelee ardientemente por la fe. Mi cariño para todos. Muchas bendiciones. Derribado pero no destruido, el Señor está contigo. Aunque todo parece difícil, vencerás. No hay problema que sea más grande que su promesa de guardarte. Levántate en su nombre y pelea, vencerás. Derribado pero no destruido, el Señor está contigo. Aunque todo parece difícil, vencerás. No hay problema que sea más grande que su promesa de guardarte. Levántate en su nombre y pelea, vencerás. El Señor está contigo, aunque todo parece difícil, vencerás. No hay problema que sea más grande que su promesa de guardarte. Levántate en su nombre y pelea, vencerás. El Señor está contigo, aunque todo parece difícil, vencerás. No hay problema que sea más grande que su promesa de guardarte. Levántate en su nombre y pelea, vencerás. Vencerás.